Una cultura de bacterias que empieza con 200 bacterias crece a una tasa proporcional a su tamaño. Después de 3 horas, habrá 900 bacterias. Este es un ejemplo de un crecimiento exponencial. Este es un modelo de crecimiento exponencial. Así que estaremos utilizando la función p de t igual p sub 0x levantada al poder de kt para modelar esta situación, donde p sub 0 es una población inicial, k es la tasa de crecimiento exponencial, t es el tiempo en horas, y p de t sería la población después de horas. Primero queremos expresar la población después de t horas en función de t, luego queremos encontrar la población después de 6 horas. Luego queremos saber cuándo la población alcanzará 5000. Comience a encontrar la función exponencial que modelará la población de bacterias. Comenzamos con 200 bacterias, que significa p sub 0 igual 200. Y luego después de 3 horas habrá 900 bacterias. Así que cuando t igual 3 la población, o p de t, va a ser igual a 900. Vamos a someter estos valores a nuestra función exponencial y luego resolver para k, la tasa de crecimiento exponencial. Queremos solucionar la ecuación 900 es igual a 200 por e levantado al poder de kxt, pero t es 3, así que hemos elevado al poder de 3 Kelvin, y ahora para resolver esta función exponencial comenzaremos aislando la parte exponencial, o elevado a la potencia de 3 Kelvin, para dividir en ambos lados por 200. Esto simplifica a 1. 900 dividido por 200 exactamente 4.5, tenemos 4.5 igual levantado a la potencia de 3 Kelvin y ahora para resolver k vamos a tomar el registro natural de ambos lados de la ecuación. Después de hacer esto, podemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos, y mover este 3 Kelvin al frente del registro natural. Ahora tenemos la ecuación registro natural 4.5 igual 3 Kelvin x registro natural e. Pero recuerda que el registro natural es la base del registro e, así que tenemos el registro natural, o la base del registro e de e, y desde al primer poder es igual a e. Y, de nuevo, recuerde en forma exponencial trabajamos nuestro camino alrededor del signo igual. E al primer igual e, esto simplifica a 1 y multiplicarse por 1 no cambia nada, así que tenemos el registro natural de la ecuación 4.5 igual 3 Kelvin. Para resolver para k dividimos ambos lados por 3. Este cociente nos dará nuestra tasa de crecimiento exponencial. Así que ahora iremos a la calculadora. Registro natural 4.5 dividido por 3. Ahora, cuanto más lugares decimales utilicemos, más precisa nuestra respuesta va a ser, así que utilizaremos 6 lugares decimales. Así que será aproximadamente 0.501359. Y ahora que tenemos nuestra tasa de crecimiento exponencial, sabemos que nuestro modelo exponencial va a ser p de t igual la población inicial de 200 x levantado al poder de kt. Y ahora sabemos el valor de k, así que será 0.501359 xt. ¿Dónde está el tiempo en horas? Así que tomemos esta función de vuelta a la pantalla anterior y respondamos las siguientes dos preguntas. Así que queremos conocer la población después de 6 horas. Queremos encontrar p de 6 o sustituir 6 por t, por lo tanto p de 6 sería la población después de 6 horas. Tanto tendría 200x a la potencia de 0.501359 por 6. Así que ahora volveremos al calculadora, y escribir en el lado derecho de nuestra función. Presionamos el segundo registro natural, que presenta e elevado al poder de. Y el exponente es nuestra tasa de crecimiento exponencial x6. Si redondeamos a las bacterias más cercanas, esta redondearía a 4.050 bacterias. Y entonces para nuestra última pregunta queremos saber cuándo la población alcanzará los 5000.
Bueno, podemos decir desde la pregunta anterior que va a ser más de 6 horas. Entonces, en realidad, en esta pregunta nos están dando P de t por nuestra función. Queremos solucionar por t, así queremos solucionar la ecuación 5000 igual 200x elevada a la potencia de 0.501359t. Y para resolver esta función exponencial, aislaremos la parte exponencial, por lo que comenzaremos dividiendo por 200. Se simplifica a 1. 5000 divididos por 200 igual 25. Ahora tomaremos el registro natural de ambos lados de la ecuación, y luego en el lado derecho aplicaremos la propiedad de energía de los logaritmos, por lo que mudaremos este exponente al frente. Así que ahora tendremos registro natural 25 igual 0.501359tx registro natural e. Pero recuerda, el registro natural es igual 1, por lo tanto que multiplicar por 1 no cambiará el valor de esto, por lo que podemos simplificar esto. Así que para resolver por nosotros dividiremos ambos lados por este coeficiente decimal. Aviso, en el lado derecho esto simplifica a 1, así que tenemos t y entonces obtendremos una aproximación decimal para este cociente. Tenemos un registro natural 25 dividido por 0.501359. Entonces, podemos ver que va a ser aproximadamente, digamos, 6.42 horas. Y eso va a hacerlo por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.